Bienvenidos a nuestra celebración del Día del Dharma. ¡Feliz Día del Dharma! Yeah. ¡Yay! Hoy celebramos varias cosas, como decía Bodhikamaala. De hecho, la charla de este festival, pues justo se centra en reflexionar qué celebramos hoy, qué es lo que realmente celebramos hoy. En parte celebramos, o vamos a celebrar, o estamos celebrando, que dos personas hoy han tomado la decisión de convertirse al budismo, de ser formalmente budistas y decirlo a otras personas, a sus seres queridos, a esta sangha, a esta comunidad. Algunos dicen que es como salir del closet. Soy budista. Entonces, en parte estamos celebrando eso, claro. Pero pues hoy es una fecha muy importante porque hoy celebramos el hecho de que el Buda enseñó y de que tenemos la joya del Dharma. Por eso aquí el centro budista está adornado de azul, ¿verdad? Entonces vemos como muchas de estas lámparas azules y hay flores moradas, pero pues ese por ahí el tono. Y hay joyas azules por aquí en el altar. Y bueno, todos ustedes al entrar a este recinto, quienes están aquí en la versión presencial, recibieron una flor, ojalá, ¿sí? Es un regalito que les dimos y una carta, ¿verdad? ¿Todos tienen su flor y su carta, quienes están aquí? ¿Hay alguien que no tenga carta? Yo aquí tengo tres. ¿Nadie falta de carta? ¿Todos tienen carta? Ok. No la abran, ¿ok? Todavía no abran su carta. Em, bueno, entonces, pues esta carta y esa flor que les dimos, sobre todo la carta, puedes imaginarla como una clase de invitación. Es una invitación personal, ¿sí? Y ese es el nombre de esta charla. La charla de este festival es una invitación personal, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué celebramos el día de hoy? ¿Qué celebramos? ¿Y qué significa eso? Que celebremos el Día del Dharma. La enseñanza del Buda, ¿cómo? Una filosofía, más o menos, pero vale la pena preguntarnos, ¿qué significa celebrar el Día del Dharma y qué es lo que realmente estamos celebrando? ¿Sí? Ciertamente, hoy es el Día del Dharma, hoy 13 de julio del 2025, en la luna, cercano a la luna llena de julio, estamos celebrando ese día de la enseñanza, es el día de la verdad. Dharma significa eso, significa verdad o significa enseñanza. Y en un sentido, celebramos que el Buda decidió, después de su iluminación, transmitir esa experiencia de la iluminación hacia otros, ¿sí? Con el motivo de ayudar a esos otros a alcanzar el mismo estado de iluminación que él alcanzó. Eso es lo primero que estamos celebrando el día de hoy, que el Buda decide, después de su iluminación, enseñar a otros, ¿sí? Y em, celebramos eso porque fíjense que el Buda dudó cuando se iluminó, dudó de enseñar el Dharma, ¿sí? Pero decidió hacerlo porque tuvo la visión de que los seres humanos somos como flores de loto creciendo en el fango y que aunque había algunos que estaban muy enterrados y que él decía, ellos no pueden entender esto, ¿cómo podría alguien entender esto? ¿Cómo podría yo explicar esto, que va más allá de las palabras? Vio también que había seres que estaban ya abiertos, receptivos a una verdad y que solo tenían un poco de polvo en los ojos. Entonces, en primer lugar, celebramos que el Buda decidió enseñar. Sin embargo, creo que a la vez estamos también celebrando algo más. Incluso podemos pensar que estamos celebrando algo más personal, especialmente para quienes somos budistas o estamos en el camino del Dharma. Tal vez estamos celebrando algo más personal, aunque tú no lo sepas. De alguna manera, te estamos celebrando a ti, no solo a ti, ni a ti, ¿sí? Sino a todos ustedes. Nos estamos celebrando a nosotros mismos. Ahora quiero que imagines
que eres una persona que vivió hace más de 2500 años en el norte de la India, ¿sí? Y tu nombre es Condaña. Sí, es medio raro ese nombre, ya sé. ¿Sí? Tal vez te gusta más tu nombre y seguro es más bonito, pero imagina por este momento que tu nombre es Condaña. Y hoy nos vamos a poner en los zapatos de esta persona, ¿sí? Que de alguna forma también somos nosotros mismos. Y abrumado por las dificultades de tu vida, como tal vez a veces lo estamos, decides un día abandonarlo todo. Abandonaste la vida en el hogar, abandonaste tu trabajo, abandonaste el estatus que tenías, abandonaste los ideales de ser alguien en la vida, abandonaste todo para ir en búsqueda de la verdad. Y te internaste en el bosque y aprendiste de otros cómo llevar una vida de autodisciplina. E incluso aprendiste a cómo mortificar tu cuerpo, aunque no sabías que esa no era la respuesta. En esa época creían que si la carne, el cuerpo, era como una especie de velo que no dejaba relucir la luz de la realidad, la luz de la verdad. Y se creía que si adelgazabas más y más el cuerpo, eventualmente ese velo se rompería lo suficiente para que la verdad, la luz dentro de ti, pudiera encontrarse con la luz de la realidad, con la luz de la verdad, ¿sí? Y entonces cesaría el sufrimiento. Y encontraste a otras 4 personas en búsqueda de lo mismo y se acompañaron durante algún tiempo en ese tipo de práctica, en ese tipo de vida, muy intensa y no muy agradable. Y un día llegó un hombre llamado Siddhartha Gautama y él también estaba buscando la verdad. Y así como tú y tus buenos compañeros, también empezó a mortificar el cuerpo. Él aprendió lo que tú estabas haciendo. Y se hicieron amigos y se apoyaron mutuamente en ese camino de práctica y de autodisciplina. Y la energía de este hombre, Siddhartha, y su motivación era impresionante. De los 6 de ustedes, él era quien llevaba las prácticas a extremos aún mayores. Su voluntad y su deseo de encontrar esa verdad les llevaron a ti y a tus amigos a verlo no solo como un amigo y un compañero en el sendero espiritual, sino como un maestro. Se sentían contentos de tener a alguien a quien seguir, incluso a quien emular. Y cuando te sentías desanimado, pensabas, si Siddhartha puede hacerlo, yo también puedo. Pasó algún tiempo y un día este hombre, tu amigo, tu maestro, se encontraba ya muy débil. Se dicen que cada uno de ustedes solo comía un granito de arroz al día. Y estaba este hombre tratando de meditar al lado de un río. Y entonces sintieron una suave brisa, la suave brisa del verano que anuncia que pronto llegará la época de monzones. Y esa suave brisa fue suficiente para empujar al joven Siddhartha, que con tan poca energía y con su cuerpo tan enclenque, rodó y rodó y rodó hasta llegar al río. Y Siddhartha estaba a punto de morir. Se comenzaba a ahogar en ese río. Y todos ustedes lo vieron, pero fue una mujer quien decidió ayudarlo. Al levantarlo y al verlo en la condición tan deplorable en la que estaba, pensó que era un demonio. Y pues todos sabemos, obviamente, que si te encuentras con un demonio, lo más natural es ofrecerle comida, ¿verdad? Entonces la mujer hizo eso, le ofreció un tazón con agua de arroz. Y viste a tu amigo rendirse, viste a tu maestro rendirse, tomar el tazón y comenzar a comer de nuevo. Siddhartha había abandonado el camino de las austeridades y había de nuevo decidido comer. Y tu corazón se rompió. Tú
y tus otros 4 compañeros se sentían decepcionados. Por tanto tiempo creyeron que el camino hacia la liberación era la renuncia a los placeres y la mortificación del cuerpo. Durante tanto tiempo, este hombre había sido el ejemplo a seguir. ¿Cómo podía estar rindiéndose? ¿Cómo podía cambiar de opinión? Y con una tensión en el corazón, decepcionados y traicionados, ustedes decidieron abandonarlo. Con una mirada compasiva, él se dirigió a ustedes diciendo: amigos, este no es el camino. Vengan a comer conmigo. ¿Cómo se atrevía a pedirnos que renunciáramos a lo que tanto habíamos practicado y que tanto habíamos, en lo que tanto habíamos confiado? Mientras ustedes, tú y tus amigos se iban, volteaste la mirada y tu mirada cruzó la suya. Sintiendo su amabilidad, en el fondo esperabas verlo otra vez. Algunos meses después, tú y tus amigos caminaron y llegaron a un lugar llamado Sarnat, en el Parque de los Ciervos. Y tú y tus 4 amigos, en la vida de renunciantes, se encontraban sentados en un círculo cuando el sol estaba por ponerse en el horizonte. Hacía tiempo que ya no veían a Siddhartha. De pronto, vieron cómo a lo lejos se acercaba la silueta de un hombre y caminaba con una presencia atemporal. Y te diste cuenta, era Siddhartha. ¡Es Siddhartha!, exclamaste. Ah, el que se rindió a los placeres del mundo, el que ha vuelto a la vida lujosa, dijo otro de tus compañeros. Ignorémoslo, dijo otro. Pero en tanto más se acercaba, más sentían una fuerza que parecía venir de otro lugar. Una clase de atracción natural les llevó a inmediatamente abrir el círculo y darle un lugar. Juntaste algo de hierba e hiciste un pequeño asiento y le ofreciste agua. Y simplemente no podían ignorarlo. Amigos, he encontrado la verdad, dijo Siddhartha. Y tú y tus compañeros no lo creían. Por segunda vez, dijo: amigos, he encontrado la verdad. Pero ustedes seguían sintiéndose un poco traicionados y heridos. Amigos, he encontrado la verdad. Y esa tercera vez fue una invitación personal, mirándote con la misma compasión que cuando partieron de su compañía, pero con una sabiduría mucho más profunda. Habían pasado años buscando la verdad a través del ayuno extremo, del dolor autoimpuesto y de la negación del cuerpo. Habían dedicado sus vidas a esta búsqueda. Y ahora llega su antiguo compañero, radiante de una paz que nunca habían visto, diciéndoles que había encontrado algo completamente diferente. La mezcla de curiosidad, de escepticismo, esperanza y quizá un poquito de celos estaban ahí sintiendo ustedes. ¿Será posible realmente que este hombre haya encontrado lo que todos buscamos? ¿Y si es verdad? ¿Y si no lo es? Y en ese momento, esa mirada, esa invitación personal, te cautivó y algo se abrió dentro de ti, a lo que Siddhartha tenía que decir. Quizá porque habías tú mismo sido el mayor en edad, o porque habías buscado durante más tiempo la verdad, o simplemente porque en ese momento tu corazón estaba especialmente receptivo, pero algo en ti reconoció que estabas a punto de recibir una invitación extraordinaria. Sentado con las piernas cruzadas, el sol está comenzando a ponerse y hay un silencio expectante.
Y Siddhartha comenzó a hablar. Amigos, ahora soy un Buda, una persona despierta, y sientes como un temblor en el corazón. Nunca habías escuchado a alguien hablar con tanta honestidad y profundidad. Siddhartha siguió. Hay dos extremos que no deben ser seguidos por quien ha renunciado al mundo. ¿Cuáles son estos dos? Complacencia en los placeres sensuales. Esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y el otro extremo, la adicción a la mortificación. Esto es doloroso, innoble y sin beneficio. Sin seguir estos dos extremos, el Buda ha penetrado el camino medio que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al nirvana. Tú, con Daña, estás escuchando con cada fibra de tu ser. Años de búsqueda, de prácticas extremas, de preguntas sin respuesta. Todo se concentra en este momento. Y el Buda continúa hablando. Esta, oh buscadores, es la noble verdad de dukkha, el sufrimiento. El nacimiento es dukkha, la vejez es dukkha, la enfermedad es dukkha, la muerte es dukkha. Asociarse con lo indeseable es dukkha, separarse de lo deseable es dukkha. No obtener lo deseado es dukkha. Y algo en ti se reconoce inmediatamente. Sí, eso es verdad. He experimentado dukkha, esa insatisfacción profunda, ese dolor, esa sensación de que algo falta siempre. Si continúo ignorándola, no se va a ir. El Buda continuó. Esta, oh renunciantes, es la noble verdad del origen de dukkha, la insatisfacción, el sufrimiento. El origen es el apego, el deseo, la sed constante de que las cosas sean diferentes, de que lo agradable continúe. Es este deseo que genera una nueva existencia, que asociado con placer y pasión se deleita aquí y allá. El placer en los deseos sensoriales, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Y entonces ves cómo esto ha estado operando en toda tu vida. Y el Buda continúa. Esta, oh buscadores, es la noble verdad del cese de dukkha, la insatisfacción, el sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, apego, su total abandono, su descarte, la liberación, la no dependencia. Y tú piensas, ¿será posible? ¿Realmente puedes cesar dukkha? Y sientes una esperanza que creías perdida. Adentrado en las prácticas y mortificaciones, en las reglas y en la disciplina, habías olvidado la motivación principal, cesar el sufrimiento. Y el Buda continúa. Esta, oh renunciantes, es la noble verdad del sendero que lleva al cese de dukkha, la insatisfacción, el sufrimiento. El camino es el cultivo de la visión perfecta, el cultivo de la emoción perfecta, el desarrollo del habla perfecta, la práctica de la acción perfecta, la práctica de la subsistencia perfecta, el cultivo del esfuerzo perfecto, el desarrollo de la atención perfecta y el cultivo de la conciencia perfecta. Un camino práctico de 8 pasos que podemos recorrer. Y tú pensaste, esto puedo hacerlo, esto puedo lograrlo.
surgió con esperanza y resolución este pensamiento en tu interior. Y el Buda continuó. Así, renunciantes, de cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración, surgió la luz. Estas 4 nobles verdades deben ser comprendidas, practicadas, desarrolladas y realizadas. Al entender estas nobles verdades, surgió en mí la visión y había alcanzado por mí mismo la incomparable iluminación. Este es el último nacimiento. No hay nueva existencia. Al escuchar sus palabras, te sientes más y más abierto, como si algo de su propia experiencia resonara en tu corazón. Era como si una fuerza suprapersonal te llamara y poco a poco dejabas que penetrara en cada poro de tu ser. Mientras el Buda estaba hablando, surgió en ti, en el venerable Kondaña, la pura y radiante visión del Dharma. Un pensamiento surgió en tu mente, una percatación surgió en ti. Todo aquello que está sujeto a surgir, está sujeto a cesar. Este pensamiento se asentaba más y más profundamente en tu corazón y comenzaba a transformar tu ser. Algo parecía despertar dentro de ti, una nueva experiencia de ser. Habías visto, habías entendido realmente, profundamente, completamente el Dharma. Has aceptado la invitación personal del Dharma. La mente iluminada del Buda se había comunicado realmente con tu propia mente. Su visión es ahora tu visión. La enseñanza ha sido aprendida. La rueda del Dharma ha comenzado a girar. Y en ese segundo, en ese momento, en ese instante, esa exclamación se elevó hasta el reino de los dioses. Y los 10.000 universos se estremecieron, se sacudieron y temblaron. Y una luz inconmensurable y magnífica apareció en el mundo, superando la luz de los dioses. Y el Buda te miraba con alegría y profundidad. Añasi Kondaña, Añasi, dijo el Buda, que significa, has realmente comprendido, Kondaña, has realmente comprendido. Añasi, pensaste tú, lo he comprendido, lo he comprendido. Has visto el Dharma, tú mismo has alcanzado el Dharma, has conocido el Dharma, has penetrado el Dharma. Ahora has trascendido la duda, no hay incertidumbre, te encuentras sereno y sin depender de otro, más que en el Dharma, y te diriges al Buda. Maestro, yo deseo recibir la ordenación en la presencia del Buda. Deseo recibir la alta ordenación. Muy bien, buscador. Muy bien, dijo el Buda. Entonces, ¿qué celebramos hoy? Hoy es el día del Dharma, ¿verdad? Es el día de la enseñanza, el día de la verdad. Entonces, ciertamente decidimos que el Buda decidió, después de su iluminación, transmitir esa experiencia a otros con el motivo de ayudarlos a alcanzar el mismo estado de iluminación. Pero además de que existe la enseñanza, de que existe ese Dharma, estamos celebrando que hay personas que han entendido el Dharma. De hecho, estamos celebrando que nosotros, hoy, 13 de julio del 2025, hemos entendido, aunque sea un poquito, del Dharma. ¿Sí? Celebramos que el Dharma, para muchos de nosotros, ha cambiado nuestra vida.
Celebramos que hemos sido receptivos a ese Dharma y celebramos que ha habido personas a lo largo de 2500 años que han comprendido y pasado a otros ese Dharma hasta llegar a nosotros. Somos nosotros los herederos de Kondaña. Y celebramos que hemos visto, aunque sea por pequeños instantes, la visión del Buda en nuestras propias vidas. Hemos visto la impermanencia, hemos visto la interconexión entre nosotros, hemos visto que todo surge y todo cesa a partir de condiciones, hemos visto que karma existe y sus consecuencias, incluso, tal vez, hasta hemos visto la vacuidad. Y nuestro mundo ha temblado, y eso es muy bueno. Añasi, hemos comprendido y hemos seguido poniendo en marcha la rueda del Dharma. Pues eso es lo que celebramos hoy. Muchas gracias. Entonces, pues tenemos unos minutos. A ver, déjenme ver el programa. Creo que sí. Mm, mm, mm. Sí, súper. Tenemos de hecho como varios minutos. Tenemos suficiente tiempo para hablar de esto. Veía una mano levantada por ahí constantemente. Entonces podemos tener como un periodo como de preguntas, respuestas sobre esto que estamos celebrando el día de hoy, ¿sí? Sobre nuestro propio entendimiento. Ujú. Entonces, ¿qué tal si abrimos unos minutos? ¿Sí? Empezó a girar la rueda del Dharma, ¿no? Ujú, Y por eso es tan importante el ujú. día, porque este día, bueno, ya, ya no hay vuelta atrás. Ojalá, sí. Ujú. ¿Y qué significa para ti que haya empezado a girar la rueda del Dharma? Bueno, para mí cuando me hice Mitra, Ujú. fue el no retorno a estar buscándome complicaciones. Ah, muy bien, muy bien, Ujú. muy bien. Muy buena respuesta. ¿Qué más, amigos? ¿Qué han entendido del Dharma? ¿Somos con daña? ¿Hemos entendido algo del Dharma? Yo digo que sí, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Aunque vengas acompañando a Arturo y a Joana, seguro que hemos entendido en momentos, hemos cachado algo del Dharma, como lo hizo con daño. Hola, buen día. Ahorita que empezaste con la lectura, bueno, soy Carmen para todos. Híjole, me recuerdo que en alguna clase nos decías que pues todos somos un poco del Buda, ¿no? Que Mm, todos tenemos un poco del Buda. mm, Y ahorita yo me hice consciente de una persona a la que amo mucho y pude ver esa parte y de sentir la compasión. mm, mm, Y, Y ahorita el hecho de hablar y el decir: "Vengan amigos", o sea, que él no guardaba rencor, no guardaba no, nada. exacto, sí, sí. Entonces, ahorita me hizo despertar otra vez ese sentir de decir: "Híjole", a veces sin querer, por supuesto, y de forma inconsciente, he juzgado, me he puesto cierta barrera por evitar el dukkha, Mm, y mm, y ahorita dije: "Guau", o sea, esta persona está así, tiene esa parte de decir: "Aquí estoy, vengan", sin mm. juicio, sin nada, y volverlo a ver con ese amor y entendimiento. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carmen. Sí. Sí. Se dice que el Buda
después de su iluminación, ya no lo contamos en este festival, pero si viniste al festival pasado, en este festival, ¿quiénes fuimos? Con Daña, ¿verdad? En el festival pasado, ¿recuerdan quiénes fuimos? El árbol, ¿verdad? El árbol que cobijó al Buda. ¿No viniste? Éramos el árbol, ¿verdad? Que cobijó al Buda y estábamos siendo como testigos de qué estaba pasando. Y se dice que el Buda, cuando alcanzó la iluminación, tuvo la necesidad de agradecer y de reverenciar. La mente iluminada, la mente despierta, es una mente agradecida y es una mente reverencial. Y reverenció al árbol, agradeció al árbol que le estuvo ahí cobijando. Y se dice que después pensó, una vez que decidió comunicar el Dharma, dijo, bueno, ¿a quién se lo comunico? Primero pensó en sus dos maestros, pero descubrió que ya habían muerto. Y después pensó en Condaña y los otros 4 discípulos. ¿Sí? Y aunque ellos lo habían abandonado, porque el Buda dijo, no, las mortificaciones no son el camino, él se seguía sintiendo como mucha cariño hacia ellos y gratitud porque lo habían acompañado durante esos años de mortificaciones. Entonces no dijo, ay, no, a ellos no, porque ¿no? Me gostearon. Dijo, no, voy con ellos, ¿no? Y fue con estos 5 compañeros. ¿Sí? Mm. ¿Qué más, amigos? ¿Aquí o en casita? ¿Preguntas o comentarios, Emily? Emily Condaña, ¿qué has entendido? Lili Condaña, a sus órdenes. Pues a mí me gustó y me resonó como casi lo último que mencionaste de que hace más de 2500 años esto, o sea, es como el tiempo que lleva y pensé, pues el Dharma ha sido parte del equilibrio de la vida, Mm, ¿no? mm, Porque si bien a lo mejor cada quien estamos en nuestro camino, esta parte de los diferentes dukkha mm, lo hemos experimentado cada ujú, quien, ¿no? ujú, Y son como esta lluvia, ¿no? De ese entendimiento, de ese discernimiento que nos permite, pues, recordar. O sea, digo, tan solo es este momento, el recordarnos el conocimiento y, pues, es fundamental, ¿no? Para también decir, incluso desde que Bodhidharma dice, con amabilidad, ¿no? En la meditación es con amabilidad y con esta conexión de lo simple y también lo maravilloso de la vida en mm, general. mm, Entonces, pues a mí me sorprende como todo el tiempo que ha estado el Dharma y mm. la experiencia y pues también qué bonito ser parte de esto. Sí, ¿No? totalmente. Somos parte de esta historia de la rueda del Dharma girando. Cada vez que tenemos ese momento de añasi, de que algo nos cae el 20, estamos ayudando a girar el Dharma y somos parte de esa tradición. Sí. Luz, ¿en casa? Luz. Hola, sí, Hola. muy buenos días, Buenos querida días. Sara. Buenos días a todos ustedes. Qué gusto volver a estar aquí. ¿Qué he aprendido yo del karma del Dharma, cuando me ha caído el 20? Ujú, Cuando me he dado cuenta ahora totalmente con todo mi ser que soy parte del todo, que soy parte del cosmos, que soy parte de ustedes, que ustedes son parte de mí. Y a donde quiero llegar es a que su felicidad es mi felicidad y a que su sufrimiento es mi sufrimiento. Específicamente en 2 cosas muy puntuales. Un vecinito de aquí enfrente con el que yo había tenido varios problemas por cuestiones de su coche, que lo dejaba frente a mi cochera, no me dejaba salir. En fin, llegamos a un acuerdo que a los dos nos vino bien, como queriendo los dos llegar a un punto de paz. Lo alcanzamos, ahora convivimos muy bien, en armonía, y él construyó arriba de su casa una habitación para él y su familia, su esposa, sus niños. Y a mí me dio tanta felicidad que hubiera logrado eso, que realmente digo, wow, sí, 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 estoy avanzando en el camino del Dharma. Y la otra, bueno, pues con los hechos que están sucediendo ahora en Palestina, entre Palestina e Israel,
También me doy cuenta que el sufrimiento de ellos es mi sufrimiento y no puedo permanecer ajena a su sufrimiento. Desde aquí donde estoy en una posición muy modesta, yo hago lo que puedo para disminuir ese sufrimiento. Muchísimas gracias por Muy escucharme. bien, muy bien, muy bien. Sí. Añasi, eso es Añasi. Eso. Ajá, por acá. Bueno, em, yo lo que he aprendido en estos 3 cursos que Ujú, llevo es que hay que vivir con mucho más atención ujú, a lo que pasa en todo momento. ujú, ¿Por qué? Pues porque eso ya no se va a repetir, ujú, pasa. ujú, Y todo lo, digamos, negativo que sucede, em, también va a pasar, pero hay que aceptarlo ujú, ujú, gentilmente, ujú, sin tener reacciones extremas, ujú, ¿no? ujú. Y bueno, pues aceptar que va a pasar tarde o temprano. Sí, sí. Eso es lo que he aprendido hasta ahorita. Añasi, muy bien. Muy bien. ¿Recuerdan momentos así, como momentos de Añasi? En español mexicano es momentos de que te cae el 20, ¿no? Añasi, como me cae el 20 de alguna de la naturaleza de la realidad, ¿no? Del cambio, de la interdependencia, de las consecuencias de mis acciones, de, sí, de Duca, ¿no? Yo me acuerdo, así yo el primer añasi que tuve, recuerdo que fue probablemente sin ese momento no estaría aquí y ese momento sería muy distinto, ¿verdad? Eh, pues yo recuerdo que para mí fue como, ¡ah! Como que me sacudió y ni siquiera entendía muy bien qué es lo que había entendido, pero algo me sacudió, ¿no? Como ese temblor. ¿Qué es esto? Y recuerdo que lo traje así como semanas, ¿no? Y me acuerdo que llegué a la escuela con mis amigos ahí en la prepa y les decía, ya entendí esto. Y les decía, esto no es una silla. Me acuerdo muy bien de esto no es una silla. Entonces, de pronto, ¿cómo necesitamos celebrar el Día del Dharma de alguna forma es atesorar esos momentos de coindaña, porque son los que marcan nuestras vidas, aunque no lo sepamos. Ujú. Berenice, ¿sí? ¿En casa? Hola, hola a todos, buenos días, muchas gracias y gracias por permitirme ser parte de todo esto. Y yo hace unas semanas tuve una experiencia pues un poco complicada laboralmente, algo que no me esperaba, fue eh, que me tomó bastante por sorpresa. Y parte de lo que yo he estado observando en mí es que en otro tiempo, en otro momento, si yo hubiera tenido esta experiencia, me hubiera deprimido, me hubiera prácticamente flagelado, me hubiera dicho qué hice mal, por qué me sucedió, qué hice Mm, mal, ¿no? Pero con todo lo que hemos estado hoy trabajando, observando, conociendo, me permitió entender que fueron circunstancias que no dependían de mí, mm, que fueron situaciones que yo no podía controlar, que eran situaciones externas y ahorita me ha permitido verlo de otra forma, verlo como otra oportunidad para explorar nuevas cosas, para eh, conocer y hacer otras cosas que había dejado pausadas y que no lo hacía por estar enfocada en mi trabajo, ¿no? Entonces, lo he tomado de la mejor forma, he estado trabajando en otras cosas que me gustan mucho. Pero creo que te permite entender eso, ¿no? Que no te debes ni aferrar a la situación, ni culparte, mm. ni hacerte responsable de las acciones de otros, porque al final del día no dependen de ellos. O sea, no depende, tú De- no, más bien las acciones que otros hacen, no eres responsable por ellos, ¿no? Más bien mm, hacerme responsable por lo que sí hice bien, por lo que sí di a todos cuando estuve en ese momento. Y ahorita, pues, creo que me ha permitido avanzar y conocer que hay un mundo más afuera y que
hay más cosas que debo de seguir explorando y el poder avanzar. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo, como no tienen idea, y me ha Muy bien. permitido ser más abierta, ¿no? A nuevas cosas, a nuevos cambios y no cerrarme en una burbuja donde yo creía que todo estaba bien y que era lo único que existía en el mundo. Mm, muy bien, Berenice. Muy bien. Así. Muchas gracias. Pues con la historia que pues, nos platicaste, pues es importante pues no guardar rencores, Ujú. porque en el futuro pues esas personas que pues a lo mejor no te caían tan bien, a lo mejor las vas a necesitar en algún momento de tu vida. Ujú, exacto, sí. Y fíjate, uno de esos discípulos, no solo con Daña, había varios, otro discípulo se llamaba, em, a ver, Asaji, Asaji. Y Asaji, una vez que esos 5 discípulos, después de este discurso que dio el Buda, pasaron como 3 meses juntos, que fue la temporada de los monzones. Y cada uno empezó a alcanzar la iluminación después de Condaña, ¿sí? Hasta que al finalizar la época de monzones, los 5 se habían iluminado. Y cuando ya había, poco a poco su comunidad, su sangre empieza a crecer, y de pronto ya había 60 personas, más o menos los que estamos aquí en el centro budista. Imagínense algo así, todos recién iluminaditos, recién saliditos del horno de del nirvana, ¿sí? Y entonces el Buda les dice, vayan, como vayan en distintas direcciones y enseñen el Dharma. Y uno de ellos, Asayit, pues fue en una dirección. Y en ese momento otros 2 jóvenes habían decidido dejar su pueblito y buscar un maestro iluminado, de buscar la iluminación. Y entonces eran amigos. Y uno dijo, pues tú vete para allá y yo me voy para acá, ¿no? Y quien encuentre primero a un iluminado, regresa, ¿sí? A un maestro, regresa y le avisa al otro. Y entonces uno de ellos se llamaba Sariputra. Y Sariputra se encuentra con Asayit. Y Asayit le da la enseñanza a Sariputra. Le da la enseñanza probablemente más importante del budismo. Le dice, bueno, Sariputra ve a Asayit como reluciente también, así como ellos vieron al Buda caminar hacia ellos. Y le dijo, ¿quién es tu maestro y qué es lo que enseña? Y él le dijo, mi maestro es el Buda. Y él enseña, yo apenas soy un iniciado, ¿no? Pero ya está iluminado, muy humilde hace. Y dice, yo apenas soy un iniciado, pero lo que he entendido o lo que mi maestro enseña es que todo surge y todo cesa a partir de condiciones. Y en ese momento Sariputra, ¡pah!, añasi, ¿no? Le cae el 20. Y Sariputra se vuelve después como el discípulo más prominente del Buda. Entonces, fíjate, sin ese Asayit que en algún momento rechazó al Buda, si el Buda le hubiera guardado rencor, tal vez Sariputra no hubiera sido el discípulo más prominente del Buda, ¿no? Entonces, probablemente no estaríamos aquí. Si el Buda hubiera guardado rencor, ninguno de nosotros estaría aquí, ¿no? Todos seríamos Hare Krishna o algo así. ¿Sí? Bueno, amigos, pues vamos a pasar a una dinámica que les tenemos preparada, ¿sí? Y vamos a, literalmente, pues vamos a hacer así como